si quitas ese video en un museo y lo pones en una sala de cine, nadie va a decir es una buena película. No, es una mierda. Si lo tienes que poner en una sala de museo, porque es el único lugar donde podamos a poder justificar eso y decir que es arte, cuando realmente no es arte, simplemente está en un museo y nosotros creemos que es arte porque está en un museo. Emilio, yo tenía una de esas preguntas existenciales con las que luego empezamos el podcast. Pero, ¿tú qué piensas sobre cambiar la receta de las cosas? O sea, De que... te pongo un ejemplo. O sea, como que es algo que yo he escuchado mucho este debate y como que estuve pensando al respecto, pero todo viene de algo muy simple sobre cómo ahorita con esta cuestión de que hay muchos gringos viniendo a vivir acá y como que es como, no sé si es una tradición de los gringos, como que llegar a lugares y pedir que cambien las recetas. Y algo que por lo que yo lo leía era porque hay como este fenómeno que supuestamente en varias fondas de la Ciudad de México las salsas ya están dejando de picar. O sea, que ya no pican las salsas justo porque los gringos piden que no, una salsa que no pique, ¿no? Pero también viendo así el chismecito, creo que te salió de un video que vi ahí en Twitter, decía que es algo muy cultural de los gringos llegar y pedirle al chef que cambie la receta, ¿no? Y había varios videos que mostraban cómo había chefs así en Europa o así que como que pues justamente hacen esta cosa pensada porque esta es mi receta, así lo hago yo, así lo sirvo en mi restaurante, y como que se ofendían de que les pidieran que lo cambiaran y decían, no te lo voy a cambiar porque aquí te lo comes así o no te lo comes, ¿no? Y muchas personas decían lo mismo que les había pasado con los gringos, de que decían que se les acercaban y decían, si no te gusta que pique la salsa, pues no vengas aquí, ¿no? No comas aquí. Y que se veían muy ofendidos. Pero, ¿tú piensas que está bien pedir cambiar la receta de las cosas? No creo. Yo no creo que debas pedir que te cambien la pizza. O sea, si la pizza se sirve de esta forma, pues así va la pizza, ¿no? En lo que sí estoy un poco de acuerdo es que si le quieres echar limón o chiles toreados a tu pizza, como alguna vez el güey del Puyol se quejó de que la gente llegaba a su restaurante y pedían que le echara, pedían un limón o cosas así. Siento que sí puedes dar eso, ¿no? O sea, no, te doy un limón. O sea, al final de cuentas la pizza puede hacer con ella lo que quiera. Yo la preparo de esta forma y así es mi pizza. Pero yo creo que sí existe este problema, sobre todo de los norteamericanos, de creer que ellos son dueños del mundo y que el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? Y que merecen que se haga todo lo que ellos quieren. O sea, sí entiendo ese fenómeno y sí estoy en contra de eso. Y al final yo creo que digo, puedes tener una salsa que no pique tanto, pero ¿por qué dejarías de hacer la salsa? ¿Me entiendes? ¿Por qué dejarías de... Sí. O sea, sí puedes tener algo en el menú para otro tipo de clientes. Estoy de acuerdo, en eso sí. Pero ¿por qué dejarías tú de hacer tus propias recetas o lo que cocinas solo por complacer a cierto porcentaje de tu clientela? Eso es lo que yo me parece medio estúpido. Y cierto que también viene como una cuestión de intención. O sea, creo que cuando llegas a lugares donde puedes cambiar las recetas, o sea, prácticamente tal vez como que el lugar al que llegas es una como comodificación. O sea, realmente el lugar está ahí para que la gente vaya y coma, tipo, no sé, un McDonald's o el puestecito de tacos de la esquina o cualquier otro puesto en la calle, ¿no? Están ahí realmente sin una intención como artística. Siento que, y es algo que yo pensaba con esto de la receta, hay algunos chefs que justo lo que hacen, o incluso un restaurante, o incluso una fonda, puede ser como la fonda Doña Mari, ¿no? Pero ahí en la fonda Doña Mari cocina así en particular, ¿no? Siento que hay veces que depende mucho del contexto, ¿no? Y creo que sí entendería de por qué, ¿no? Porque también mucho de lo de la cocina tiene que ver con cómo se preparan las cosas. O sea, tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de cómo se preparan las cosas en el lugar donde creció la persona, tal vez, o incluso tal vez hasta quieren eh, pues divulgar este tipo de cocina que tal vez no es tan popular en ciertos sectores, ¿no? O no sé, a veces pasa y yo siento que en esos casos no sé, tal vez sí entendería que la gente dice, no, o sea, esto se sirve así, ¿no? Y pues no te lo puedo dar de otra manera. Que es algo que a mí me recordó, que no sé tú qué piensas, de cuando la gente dice, eso es un tema que yo tengo, esta película debió ser más larga, o esta película le faltó cosas, o este libro no debió de tener esta sección. Yo siempre he pensado, o sea,
como que las personas parece que están como en un taller creativo con el autor y que se ponen así De a decir, acuerdo. y es que no pensaste en esto y cosas así. Y yo en mi experiencia sí es así como, si el güey decidió que esa cosa estuviera así y que se sintiera chafa o que se sintiera pesada, creo que o sea, a ver, excepción de algunos autores tal vez, y eso puede aplicar igual que esta metáfora de la comida, en general, yo tengo un conflicto cuando la gente dice eso porque es así como, creo que lo pensó demasiado como para que tú le llegues en un momento y le digas, no, ¿sabes qué, güey? Ya sacaste la película, pero sin esta escena o agregándole esta escena lo hubiera hecho mejor. Y yo siempre tengo un conflicto de dónde saca la gente esa idea de como, pues tal vez la película es así, o sea, ¿por qué la cambiarías? O haces las ediciones de todas las películas, pero no sé, ¿tú qué piensas de eso? Tal vez estoy exagerando. No, estoy de acuerdo. O sea, siento que es diferente. Siento que, por ejemplo, en la fonda, o sea, lo que pasa es, pues si a la fonda ya deja de ir el mexicano, porque una se ha vuelto más cara, entonces ya el único cliente que tienes es un gringo, güey, pues entonces sí vas a tener que cambiar tu menú si quieres seguir vendiendo, ¿no? Porque pues tú Claro, sí. echaste para afuera por tus precios y por todo, pues tú cambiaste tú a tu clientela, entonces pues ni modo, ahora le vas a servir a otro cliente. O sea, Mm. tienes que aceptar que tú cambiaste tu negocio, literal, para complacer a otro tipo de cliente. Cuando se va ese cliente, pues suerte, porque el otro ya no va a volver. ¿Me entiendes? O sea, si es momentáneo, pues si es momentáneo esto que tenemos de que los gringos llegan y se estancan en un lugar, les gusta la Ciudad de México y tal vez se aburren a los 2, 3 años, pues entonces tienes que volver a... Va a ser difícil, ¿no? Encontrar esa clientela otra vez de nuevo. Ahora, en cuanto al arte, sí creo que es diferente, porque es que es difícil, porque tú, o sea, muchas veces tú estás creando un arte, una película, un libro, lo que sea, y yo creo que es más personal. Cuando lo estás creando para ti. Supongo que muchas veces no es para vender, no lo estás pensando para vender. Y, y sí, o sea, entiendo tu punto, y sobre todo más con las redes sociales donde la gente cree que pueden cuestionar a Stephen King o a Guillermo del Toro o lo que sea solo porque tienen Twitter y entonces creen que su opinión es válida. O sea, al final de cuentas, sí, la gente va a decir lo que quiera, pero también tienen derecho a decir no me gustó y me pareció larga. O sea, también es Sí. válido eso. Aunque de eso a que te importe lo que te digan, ya es muy diferente. Sí, O sea, no, no vas a creo volver a que escribir el libro por lo que te dijo un tuitero. sí. O sea, creo que al final, ajá, ante toda la gente tiene derecho a decir su opinión. Creo que más que nada hay veces como que ese tipo de cosas se pasa como por crítica o por como... Creo que cuando haces un análisis no te puedes poner a imaginar lo que sería porque ya no estás haciendo un análisis, ya estás haciendo otro tipo de ejercicio. Y creo que a veces la gente... O sea, tal vez la cuestión del fanfic y tal vez eso es muy aparte y creo que puede pasar. Pero hablando de la obra así original, decir que yo agrego otra cosa, creo que ya no sería esa obra o le quitaría cosas así. Y creo que De acuerdo. eh, parte de eso también es como, o sea, por ejemplo, yo también lo pensé en el sentido de que hay veces que necesitas que la historia se sienta o pesada, o que tenga cierto tipo de contemplación. O sea, ya lo hablaremos más adelante de la película que tenemos que hacer, pero que vamos a hablar hoy, que es la de Burning. Pero creo que en las películas que hemos hablado últimamente, ya lo decía también en el episodio pasado, como que hay cierta cuestión que estas películas te obliga a observar o a poner atención, como que te ponen en una cuestión de contemplación, pero en cada una de ellas tiene un propósito específico. Y yo veo muchas veces que luego la gente como que critica así de como, es que como una cuestión de plot, ¿no? Como que se pierde el paso, como que no tiene una narrativa como tan, o sea, como que tal vez lo podrían llamar aburrida. Y yo creo que hay veces que se necesita tener esas experiencias o en el arte y porque te quieren comunicar otra cosa distinta a ese tipo de historias, ¿no? Y, por ejemplo, lo pensaba porque la autora del libro que leímos la última vez de Yo maté a un perro en Rumanía, ella decía que ella no se identificaba para nada con la voz de la mujer que hablaba. Decía, es que luego es muy cansada de escribirla. O sea, al punto es que yo me tardé mucho no sabiendo hacia dónde llevar este libro, porque era como enfrentarme a eso, ¿no? Y creo que nosotros hablamos de eso. Tú como lector de esa novela lo sientes, ¿no? Sientes esta cuestión Sí. de que medio pesadumbre, ¿no? Pero como que es parte de la intención, ¿no? Entonces yo creo que sin esa voz no funciona lo que ella quiere lograr, ¿no? Esa voz que a veces se siente pesada. Y creo que en estas películas pasa lo mismo.
creo que es como en esa cuestión de, creo que es mejor, o creo que a veces es algo que a mí me molesta que pasen ese acto como crítica cuando en realidad es solo como una percepción subjetiva muy tuya, ¿no? No puedes decir, si le quitar esta parte es mejor. O, sí puedes decir es muy larga, y pues sí, tal vez sí es muy larga, pero si lo quitas esa cosa ya haces otra cosa. O no sé, tal vez me estoy debrayando demasiado, No, pero es que creo al que final es subjetivo. Al final yo creo que es muy subjetivo. O sea, no puedes. A ver, yo creo, yo lo he dicho siempre, si el autor, si esa era la visión del autor, es válido al final de cuentas. Si esa es la visión, si ese es el propósito de alguien que hace una historia, crea una película o algo, y él la visualizó así y está justificado en su forma de hacerlo, o realmente lo pensó y lo quiso hacer porque a él le gusta, creo que es válido para mí. Si está hecho para vender y complacer al público y lo hace de cierta forma, y aún así se siente como desconectado, pues creo que no se justifica nunca el tomar ciertas decisiones. Pero ahí creo que es algo que siempre hablamos y decimos, es más como la decisión del artista, como yo quiero esto y quiero que sea así. O sea, lo hice así, va a ser lento y creo que es lo que estás tratando de decir un poco y creo que estoy tratando de entender, pero que es como muchas veces la decisión del artista es hacerlo larguísimo, de 2 horas, pero es para que tú sí. te duermas, porque ese era el propósito. Que es válido, pero no todo mundo va Sí, claro. no, tienes que saber que tu público que va a disfrutar eso, pues es un público que tiene problemas de sueño o algo así, ¿me entiendes? O sea, que alguien que lo va, que sabe lo que va y sabe que no va a una película de acción, no va a contenido, va más a algo específico, a disfrutar y a tratar de entender una nueva película, una nueva historia. Es como una película que yo una vez vi que se llama El caballo de Turín, de Belatar. No sé si la has visto. Creo que no me... Bueno, se trata de, o sea, el hecho de que se llama El caballo de Turín tiene que ver con una historia sobre Nietzsche, de que Nietzsche en sus últimos días de vida, como que ya estaba loquillo, y un día salió de su casa y había un señor pegándole a su caballo, y él se puso enfrente del caballo y le dijo, no le pegues, y empezó a llorar, ¿no? Y como que es uno de los últimos avistamientos en públicos de Nietzsche. Y supuestamente, nunca te dan a entender eso, pero en la película como que sabes que este es el caballo que pasó, ¿no? Pues se llama el caballo de Turín, pero nunca pasa Nietzsche ni nada. Literal es como del viejito que es el dueño del caballo y todos los días hace lo mismo. Tiene esta rutina así, literal empieza con día uno y tiene esta rutina de que llega a su casa. Es una película que a veces hablan, o sea, sí pueden hablar, pero la mayor parte de la película pasa en silencio. Y tiene una hija y todo el tiempo hacen lo mismo, cortan papas, se duermen, saca el caballo, regresa. Y creo que el punto de esa película es meterte en esta cuestión como medio filosófica del eterno retorno de Nietzsche, de que estarías feliz de tu vida si todo el tiempo fuera lo mismo y como que cómo le saca sentido a esa experiencia, ¿no? Pero yo me acuerdo que del cine decía, del cine estábamos viéndola y era día 4 y decía, no son días, parecen, ¿qué? Días no, Año. parecen años o algo así. Era así como, deberían ponerle año 4, algo así, alguien gritó algo así de que, A ver, como que era siento muy yo lenta la también, película. siento que hay películas que no deberían ponerlas en un cine, deberían ponerlas en un museo. Todos estos que están tratando de cambiar el mundo con una película que es aburridísima y nadie puede soportar en un cine, puedan ir al museo y no voy a decirlo en este podcast porque es un podcast familiar, y se pueden ir a hacer pues Sus, ya sabes, ¿no? puedan ponerse una chaqueta grande. Exactamente, Para. y sentirse intelectuales, güey, y que entre ellos entiendan y crean que su intelecto es superior al de los demás. Yo sí creo que hay una diferencia ahí muy grande, o sea, sí creo que hay este tipo de artista que nadie lo entiende, él lo entiende, cree que lo que hace es entendible, pero nadie lo va a entender nunca, porque no tiene sentido alguno. Y es totalmente pretencioso, aburrido y malo. Sí creo que existe eso. Y sí existe esa categoría. Para mí sí existe ese tipo de arte, de película, cine, todo. Y es horrible y no debe existir. ¿Cuál es el director más pretencioso que te gusta? Hay personas que dicen, ese güey es un mamador y tú dices, no, es que yo lo entiendo diferente. ¿Hay alguno? ¿Tú tienes alguno?
No, a ver, algunas personas pueden decir David Lynch, yo no creo, o sea, para mí en lo personal no creo que llegue a ese punto. Es bastante raro, pero creo que es diferente porque si hay una historia siempre, si hay entretenimiento, hay misterio, un crimen, lo que sea, y es más como la interpretación que tú le das como audiencia en sí a que él trate de darte un punto, ¿me entiendes? O sea, si tú le han preguntado Mm, a David Lynch así como, una vez creo que en una entrevista dijo algo como, Eraserhead es mi película más profunda como más y espiritual, algo así, ¿no? ajá, más espiritual. Le preguntó el reportero, ¿podrías decir un poco más sobre eso? Y dijo, no, no, hasta ahí. O sea, Sí. no trata de justificar su arte, ¿me entiendes? Yo creo que lo Sí, no. hace, lo pone y suerte. O sea, si le quieres dar la interpretación que quieras, era un sueño, puede ser, la mataron, estamos viendo en la cabeza de alguien, puede ser, pero Mm, no es como que, güey, no le entiendes a mi arte. O sea, te lo voy a tener que explicar. O sea, es muy diferente eso. mm. Por ejemplo, un director que a mí me gusta mucho y hace poco estaba viendo un video de estos del Closet de Criterion Collection donde estaba Wim Wenders, el director de Perfect Days, creo que te lo pasé, y él hablaba de una película que se llama Down by Law, que es de Jim Jarmusch. Y yo hubo un tiempo donde me clavé con ciertos directores y uno de ellos fue él, ¿no? Bueno, creo que he visto solo como 3 películas, pero me acuerdo porque eran muy particulares. Tiene esa, vi otra de cortos que es como en un taxi. Vi 3, pero vi una que son como cortos. Ah, no, vi 4. Vi una que también se llama Coffee and Cigarettes. Con esa empezó todo, que es otra de cortos, donde aparecen los White Stripes. Bueno, pero particularmente el estilo de ese güey me recuerda también un poco a Wim Wenders, ¿no? Por lo menos en su atmósfera de Perfect Days. Como que es muy lento, como que es muy contemplativo. Es una historia que cuando dices, esto es, como que es muy simple. Por ejemplo, esta historia que se llama Down by Laws, de 3 personas que los arrestan y los juntan, están en una cárcel y juntos escapan. Y al final, pues escapan y ya vuelven a sus vidas, pero realmente el conflicto no es como, o sea, esa es la historia, es muy simple. Mm. Y esta historia de como del Coffee and Cigarettes, donde tienes a distintos como personajes hablando sobre otros artistas, creo que hablan de Nikola Tesla, científicos, artistas, cosas que los influenciaron, realmente no trata de nada, o sea, son conversaciones medio interesantes y pues, no sé, framed, o sea, capturadas de una manera, pues tal vez artística, pero también se ve muy simple, ¿no? No es un bar, puede ser un bar en cualquier parte. Y no sé por qué particularmente me gustaban mucho esas películas. Ese es un director reconocido, sí, he participado en festivales, pero sí creo que son de esos directores que podrías decir que, solo un mamador de la cineteca le gusta esa madre, o como, pero sin embargo a mí me gusta, o sea, como que siento que parte de Pero lo que... bueno, todos sabemos que... O sea, o sea, siento que también es esa cuestión de que hay veces que, o sea, no sé, lo siento como por esta cuestión de, o sea, no siento que ningún artista no quiera hacer las cosas y como que la gente No, sí hay, güey, sí lo hay. entiende, o sea, pero como, ¿cómo te estableces como un artista así? O sea, El hay veces que problema como es... que también... Ujú. Perdón, sí, sí, sí. Sí, o sea, como que es raro, ¿no? O sea, porque pues, al final ellos dicen, ajá, tal vez no es como que no quiero que me entiendan las masas, pero pues es una cuestión como que viene de su expresión y de que ellos lo reconocen como artístico. O sea, no sé si me estoy debrayando mucho en esta cuestión, pero como que entonces se vuelve un concepto muy difícil, ¿no? Porque cada quien lo hace desde una manera muy distinta y parece que no es ni siquiera lo mismo, ¿no? O sea, como que parece que se vuelve otra categoría de cada quien entiende esta cuestión del arte distinto, entonces como que es muy difícil congeniar en que, digamos, esto es arte. No sé, a veces como O que sea, me estoy de pregunto eso. acuerdo, pero siento que no puedes vender tampoco esto como una película normal. Como lo digo, güey. Llévalo a un museo de arte contemporáneo y pon tu mega ultra mamada que quieras decir y ponla ahí en una sala donde la gente va a ir y va a decir, ay, wow, qué profundo. No lo entendieron, pero pues están en un museo, pagaron 20 euros o lo que sea y tienen que sentirse un poco más intelectuales.
Eso, ponlo en un museo, no lo pongas en una sala de cine, ¿me entiendes? No jodas así a la gente, güey. No trates de vender una idea que no tiene sentido porque no pudiste planearla más. Tuviste que hacer algo flojo para tratar una idea sencilla, güey, que a nadie le importa. O sea, está esta crítica de arte que yo estoy ahí 50-50, no soy fanático, pero es Avelina Lesper, ¿no? ¿Has escuchado de ella? Sí. Sí. Y sí tienen muchos puntos. Creo que hay un video donde entrevista a una chava que pone cubetas vacías y alrededor con una foto del Valle de México, ¿no? En un museo. Y es como, ¿y esto qué es, güey? Ah, pues es que la falta de agua en México y la chica. Y ese es mi punto, o sea, esto no es realmente de arte, no puedes llamar esto arte. Esto es simplemente una persona que tuvo una idea, no la trabajó y puso la idea más simple y tiene que explicar lo que está tratando de decir porque no pudo simplemente desarrollar y pensar más allá de una imagen estúpidamente simple. Y otra cosa interesante es que si esas cubetas las pones afuera en la banqueta, nadie va a decir, ah, wow, es arte. Y pasa lo mismo. Si pones ese video, si quitas ese video en un museo y lo pones en una sala de cine, nadie va a decir es una buena película. No, es una si lo tienes que poner en una sala de museo, porque es el único lugar donde podamos a poder justificar eso y decir que es arte, cuando realmente no es arte, simplemente está en un museo y nosotros creemos que es arte porque está en un museo. Una vez que quitas eso, tú puedes poner la película de Dune, puedes poner eh, In the Mood for Love, la puedes poner en el baño, en el cine, en el museo, donde quieras, y es una buena película. Y sabes que es una buena película. Las demás, si no las pones en un museo, dudo que sean buenas películas, o que la gente diga, ay, qué buena película. Pero entonces, como que también eso, como... O sea, entonces tal vez nuestra capacidad de reconocer lo que es arte tiene que ver más como en una cuestión de, como de un acuerdo social, ¿no? No es algo como inherentemente la gente dice, ah, eso es arte, ¿no? Lo digo porque a veces se entiende así, ¿no? Como que, como que siento el arte y como que parece que, o sea, como que a veces siempre me parece curioso cómo realmente a veces ni sabemos lo que es y cada quien le llama a lo mismo algo distinto. Y me pasa mucho como, por ejemplo, con los poemas, ¿no? De como que la gente en general siente como que alguna vez escuchaba que existen más escritores de poesía que lectores de poesía. Y creo que eso es cierto, ¿no? Como que todos se sienten con la capacidad de escribir un poema y creo que cualquiera lo puede hacer y es válido, como cualquiera puede pintar, hacer una película. Pero como que creo que es más difícil como saber apreciar eso y como que también dentro de la misma crítica luego te das cuenta que incluso los críticos les cuesta trabajo, pero por ejemplo, tú cuando tú podrías reconocer algo así de que escuchas un poema y dices, ah, esto es un poema, realmente es un buen poema, o realmente solo porque alguien te dice esto es un buen poema, que sabes que es un buen poema. No, o sea, yo creo que no soy una persona influenciable, tan influenciable. Si alguien me dice, esto es un buen poema, yo te voy a decir, déjame ver, güey, lo tengo que leer primero y ya lo te digo. O Ya. sea, no, ¿Qué no te, soy el qué, güey que va a qué? decir, gracias por decirme que es un buen poema, no. ¿Y qué Creo que sería sí entonces tengo. para ti un buen poema? Y yo luego te digo las definiciones que yo luego he escuchado. Pues es algo que te mueve, ¿no? Que te hace sentir. Y justo estaba pensando, porque hablamos la vez pasada eh, cuando dijimos lo de la película de In the Mood for Love, que hablamos que era Ujú. muy similar a Ricardo Arjona, ¿no? Que es este güey, este cantante, que ha sido criticado Sí. porque todos dicen que es una mierda su poesía y tal, pero Ya sé. realmente no es, o sea, no es malo, güey. No puede ser malo. Es mejor ese güey, Polémico. es mejor Ricardo Arjona que muchos güeyes chaquetos que escriben cosas que no llegan a nadie. Eso, yo creo que sí, güey. Ni modo, lo Tómenla, voy a güeyes decir, güey. chaquetos. Exacto. No, pero y al Ok. final su poesía es simple, güey, pero creo que es válida, creo que es válida. Y lo hace de forma que sea comercial, Mm, sí, pero a mí no me parece que sea tan malo. Pero pues yo creo que lo tienes que sentir, ¿no? Y obviamente está la interpretación de muchas personas, pero sí hay este sentimiento y esta sutileza y se entiende. Y yo creo que también como espectador es como cuando, como tu paladar, ¿no? O sea, tú puedes decir, ah, McDonald's es la mejor hamburguesa. Tal vez porque nunca has probado más allá de McDonald's, porque nunca has
experimentado con otras cosas, no puedes crearte tú un juicio muy grande. Tu mundo es muy limitado. Pero cuando vas probando más restaurantes, más cosas, más comidas, más sabores, Claro, tienes sí. un paladar más amplio y puedes decir, Sí. ok, esto me gusta más, pero porque esto tiene sentido y entonces si mezclo esto y al final se hace esto, da más sabor, tiene más, me gusta más, lo disfruto más, güey. Y cuando hay una Sí. historia detrás, pues ayuda. Sí. Entonces, creo que ese O también es otro sea, punto. cuando hay una historia en el poema detrás, o sea, o que No, sabes o una sea, me historia con... refería tal vez a lo de la comida, no en sí al Ah, poema, pero ya, cuando hay un trabajo detrás y todo lo sientes, lo ya. sabes, y entre más, o sea, Mm, mi punto es que no solo el artista tiene que experimentar, crecer, sino que la audiencia misma también tiene que crecer ya. y para poder disfrutar de algo mejor. Sí. Sí, creo que tienes razón. Justamente creo que tiene que ver con una de las definiciones que yo siempre pienso cuando me dicen que es poesía, que la leí de un libro de crítica en la carrera, pero es muy simple y sin embargo se me hace muy cierto. Ahorita digo porque decía, un poema son palabras que no pueden decirse de ninguna otra manera. Creo que esto lo digo en un video, de hecho, Ok. pero justamente se me hace muy simple porque dices, ¿y esa mamada qué, no? Pues podrías decir que casi todo se dice solo de una manera, ¿no? Pero creo que lo que él trata de decir y elaborar es como, ok, sí, tú puedes decir lo mismo, puedes describir la luna de mil maneras, ¿no? Pero la manera poética lo va a hacer de una cuestión como con intención, memorable. Y creo que tal vez ahí lo que le falta a esa definición es que también está mucho en juego con una tradición. Y en eso sí yo soy partidario de otro poeta que tiene esa idea de, que se llama T.S. Eliot, que él dice, cuando una obra de arte se vuelve relevante es porque toma de las obras de artes que vinieron, de las obras de artes que vinieron antes de él e informa las obras que van a venir después. Es decir, que como que hace una partición en el tiempo. Y eso es algo que yo creo que hace mucho la poesía. Un poema casi siempre está en diálogo con otros poemas y desde la misma forma, ¿no? O sea, no llegamos al verso libre porque sí, ¿no? Sino porque antes se creía que era un tipo de juego, incluso hasta era un formato, ¿no? O sea, todos hacían sonetos porque era como esta cuestión de, no era tanto del amor, sino era un juego argumentativo, sino cómo podías decir este argumento en esta forma, ¿no? Y a veces hay sonetos que ni siquiera tienen que ver nada del amor, pero sin embargo usan eso, ¿no? Shakespeare hace mucho eso también. Y es interesante porque yo o sea, en la carrera leímos mucho de eso, pero hay veces que te tienes que forzar a que te gusten otros poemas porque no sabes ni madre si lo lees y dices, ¿esta mamada qué es? Escucho difícil. O sea, está muy alejada de mí. Y como que vas creciendo, te vas como agarrando el gusto de esos poemas, ¿no? Pero sí es algo que como que se me hace interesante que como en ese entonces tal vez la persona lo escuchaba y porque como sabía de, o sea, se me hace muy parecido a como el rap. Y a veces que yo he pensado en eso. O sea, a veces era más parecido hacer poesía antes que cantar. O sea, era más parecido a cantar que lo que nosotros pensamos que es ahora. O sea, creo que el rap también es una acepción muy curiosa de que podría decirse, tal vez así hay cuestiones poéticas. Y en particular yo pienso en específico en un artista que de hecho lo voy a ver. No es para presumir, pero o sea, ¿conoces a Ricardo Kendrick Lamar? Arjona. Ricardo Arjona. Ricardo Güey. Arjona. Voy a ir a Alexa, Güey. Alexa FM. Güey, No, yo lo voy a defender, güey. Yo sí defiendo a Ricardo Arjona aquí en este no, bueno, tal vez podcast. podemos hablar de esas dos cuestiones. O sea, creo que tienes razón. Creo que Ricardo Arjona es como una película de Zack Snyder. O sea, es llamativa, a veces hace cosas interesantes y es divertido. O sea, a veces tiene buenas historias, a veces sí te dice buenas mamadas, pero yo creo que lo que pasa es que y lo que lo criticaban siento mucho es que es muy evidente a veces y como que exagera, como que lo lleva a Pero un grado del que está bien, dices, ¿no? no O creo sea, que esté exagerar mal. está bien. O sea, yo estaba, porque justo me puse a escuchar la canción del taxi, güey. Güey, describe la situación que tú dices, a huevo eso haría un taxista. La Ya. mira por el retrovisor y dije, eh, y le ve la pantorrilla, güey, eso a huevo tiene un espejo un taxista ahí para verle las piernas a las mujeres, güey. O sea, 100% especificidad, muy bien hecho, güey. Muy bien Ahorita, hecho.
si ese taxista lo hiciera en esta época, ya estaría funeado aquí en redes. Sin Así duda, habría un sí. hilo de que este taxista me está acosando. Sería una historia completamente distinta, pero sí, tal vez es como eso. O sea, no creo que esté mal, pero, o sea, bueno, por ejemplo, yo, hablando de Kendrick Lamar y tal vez regresando a otra cosa que quería hablar de la poesía, siento que lo que hace él en específico es que usa mucho la forma del rap para estar diciendo varias cosas al mismo tiempo, que eso es a veces lo que se nos olvida de los poemas. Los poemas es igual a veces como cualquier arte. O sea, si tú sabes ver las capas, te vas a dando cuenta de qué tantas cosas están haciendo referencia, ¿no? En las películas pasa mucho con los frames o los colores, o a veces los diálogos. Y con la poesía pasa mucho con la forma y con la, literal, la repetición de palabras y con los temas, ¿no? De cómo tratas el tema de un auto, ¿no? O de, no sé, de un auto puede ser para un hombre como un acto de liberación y para Adrian Rich, que usa esta metáfora, es un acto de rebeldía porque no estás acostumbrado en ese entonces a ver a una mujer en una obra literaria manejando un auto. Pero lo que hace Kendrick Lamar, que yo siento que es poético, es que usa ese mismo elemento, pero en el rap, como que juega con las voces y como que en lugar de que solo sea este rapero de, oh, sí, yo soy el más chingón, como que él Mm. mismo, como que se critica, no tiene una sola voz y critica sus mismas voces de, sí, te crees muy chingón, pero realmente tú también viviste como que es una cuestión de, para compensar tu inseguridad por el abuso que sufriste y la cuestión sistémica. Y entonces como que está diciendo varias cosas a la vez y lo hace musicalmente. Y literal, hay un disco que todas las secciones con las que empieza es un poema que al final le está diciendo a un poeta muerto. Y es como si estuviera dialogando como con este poeta y tiene como todo este concepto. Entonces yo digo, wow, o sea, esto ya se podría considerar literatura y como si le dimos a Bob, bueno, yo no se lo di, pero si el jurado del Nobel le dio un premio Nobel a Bob Dylan por literatura, siento que esta cuestión de lo que hace Kendrick Lamar se siente literaria o bueno, no sé. Hay veces que Pero, jugamos mucho con esto de esto es arte o no, pero esto sí es como arte o poesía. pero llegamos, creo que al mismo punto. O sea, sí hay un trabajo detrás de lo que hace. No es solo una canción para vender, sino que él piensa un álbum entero y le da profundidad a ese álbum, ¿no? O sea, le da Sí. una razón de existir a cada canción, a cada palabra que hay en cada canción. Tiene una razón por la cual está ahí, güey. No es como hace un disco y, mira, güey, coincide con que se volvió, parece que es un... O sea, no es una coincidencia, está pensado y está trabajado y está... Hay una razón de ser, no, no está, no hay casualidad, ¿no? Es realmente algo que él realmente quiere decir. ¿Te Ahora, que te imaginas ya guste el rap o cuando... no, ya es diferente. Sí, a mí la verdad es lo que me gusta de él, que ni siquiera me gusta el rap, o sea, no, no soy como una cuestión, no es un género que escucho constantemente, pero por él sí lo escucho porque me gusta lo que hace y como que le agarré el gusto por él. Son de esos Mm. artistas que rompen como estos géneros y siento que también eso lo hace interesante. Pero No, yo creo pero que ya sí, cuando... sí. Y lo que es válido es decir, ¿sabes qué? O sea, no me gusta el rap, ok, es válido. Pero de ahí a que digas, es malo, sin conocer, o que des ese juicio basado en qué es malo, ¿me entiendes? En que no te gusta, no puedes decir que es malo, es que no te gusta nada más. Si no Sí. tienes esa capacidad para dar un juicio de esa forma. ¿Tú crees que cambie la manera en la que apreciamos el arte ya cuando tengamos chips en la cabeza? Puede ser, puede ser. ¿Viste que le pusieron un chip al primer chip con Elon Musk en Ajá. Neuralink? Y se la pasó jugando videojuegos por 8 horas. Pudo... A ver, Sí. no, me he puesto a pensar un poco cómo podría ser. Yo sí puedo imaginar una que esté llegando el final del ser humano como lo conocemos. Sí, sí puede ser. O Ujú. sea, porque vas a tener prótesis de tu brazo, ¿me entiendes? Que es metal o lo que sea. Y luego vas a Mm, tener un chip para que puedas volver a funcionar como funciona. Y de ahí nos vamos a ir poniendo cada vez más cosas hasta que podamos literalmente ser una mezcla entre orgánico e inorgánico. Y sí pienso también que en mm. algún futuro te puedan meter un chip a la cabeza y tengas una inteligencia artificial que te dé un poder extremo para hacer las cosas.
Y es que está muy interesante porque siento que si el 2022 y el 2023 fue como esta revolución del IA en el contenido, siento que Ujú. ahorita estamos viendo mucho de robótica. No sé si viste este prototipo también de otra empresa que tiene su robot como, o sea, está operado por OpenAI o con el sistema de ChatGPT y que puede hacer actividades mecánicas al mismo tiempo que funciona como ChatGPT hablándote contigo, ¿no? Y que le dice, de estos objetos que tienes aquí sobre la mesa, identifica el que me puedo comer, ¿no? Y hay una bolsa, unos platos y una manzana y el robot agarra la manzana y se la da. Y luego le dice, bueno, mientras recoges esta basura, explícame por qué me diste la manzana, ¿no? Se tarda un poco el robot, que tal vez eso pues todavía no es una cuestión funcional Sí, porque imagínate si el robot no se incendia algo y dice reacciona y se queda así pensando, pues obviamente no vale la pena. Pero es interesante que mientras ya le está contando eso, o sea, se siente como una película, güey, porque le está diciendo, ah, sí, había como 3 objetos y está recogiendo la basura. Y mientras, cuando vi que te estaba la manzana, me di cuenta que era lo único nutritivo que te podía dar, ¿no? Y luego le regresa la basura en una canastita. No mames, eso se siente como de esta película del hombre bicentenario con sí, Robin Williams. Se está bien cabrón. O sea, como que apenas estamos viendo el empiezo, el inicio de eso. Y es como cuando teníamos esto de texto a video, ¿no? Que ahorita ya está el modelo de OpenAI de Sora. Siento que estamos en estos primeros pasos donde, ok, es impresionante, pero el próximo salto va a empezar a quitar trabajos. O sea, ya de por sí IBM ya literalmente ya está diciendo que está reemplazando trabajos de marketing y comunicaciones. Creo que despidió a 4,000 personas esta semana o la pasada, porque ya los reemplazó por IA o algo así. O sea, tal vez con ellos tiene sentido, pero sí está muy cabrón. O sea, sí, o sea, ya es como una razón más para decir que te despidieron, ¿no? Sí, pues es que ya te sí, reemplazó el la IA, IA, mano, ya. ya te llegó. Entonces está curioso porque ahora va para los otros trabajadores manuales, ¿no? No sé, sí está muy cabrón. Sí, algo está interesante. Yo al final creo que falta bastante para que todos los trabajos cambien. Y también yo creo que ahorita es una justificación para las empresas, para correr gente, pero a la larga Sí. van a necesitar gente. O sea, van a volver a traer gente que haga ciertos trabajos y vas a necesitar más gente que haga nuevos trabajos nuevos que no existían antes. Pero está interesante. ¿Tú te pondrías un chip en la cabeza? Ah, no sé. Creo que ahorita están justamente con eh, como voluntarios, pidiendo voluntarios para ver quién se quiere como meter un chip. Yo ahorita no lo haría. No, ahorita Tal me vez gusta la vida. No, yo no lo haría tampoco, güey. creo que está bien, pero también, o sea, supongo que si eres un paciente con una enfermedad como que te incapacita motrizmente, pues como que dices, bueno, ¿qué Sí, tengo te que la perder? juegas. Sí, Sí, sí. siento que también eso abre muchas posibilidades, pero pues Que otra en vez es ese un cambio de caso paradigma. era cuadrapléjico, creo que se lo Sí, metieron, ¿no? Entonces no tenía actividad en el cuerpo y pues ahí sí te la juegas, ahí está bien. Yo sí me la juego ahí, o sea, sí, ahí sí, sí, la neta, sí, sí. creo que ahí ya no tienes nada que perder, Que hubo otro pero, caso, esto es más orgánico, que inorgánico, pero hubo un caso de un güey que, no sé si te acuerdas, que fue el primer ser humano al que le trasplantaron el corazón de un cerdo, güey. no lo vi. Pero aquí lo interesante es que le trasplanta el corazón del cerdo, salen todas las noticias y alguien dice, ah, ese güey mató a mi tío, a mi papá, alguien así antes, güey. O sea, ese güey había matado a alguien, güey, al que le metió el corazón del cerdo. Y resulta que ya pasaron 10 días o algo así y murió. Creo que no funcionó muy bien lo del corazón, pero interesante, ¿no? Eso también lo de... Le explotó el corazón. Pues creo que independientemente de que tengamos corazón de cerdo o Eso cerebro está de raro, güey. robot, podamos seguir apreciando la poesía. Yo, para terminar esta sección, y creo que abre muy bien esta, como que cierra esta sección y abre la que sigue, donde estaremos hablando de la película de Burning que vimos esta semana. Pero Ah, antes es de un que poema que se... cerremos Ajá. totalmente lo de los cerebros de computadora y corazones de cerdo, el próximo mes va a ser de ciencia ficción, como hemos quedado, así que estaremos hablando más de esas cosas.
Ya sabrán más el calendario que tenemos. Vean la siguiente sección del podcast para verlo. Recuerden que ahora estamos partiendo en dos, entonces este es el episodio 44 y el que sigue es 44.5. Igual la semana pasada ya pueden ver el episodio .5. Pero bueno, yo quería terminar con esta imagen poética para empezar con otras imágenes poéticas en el cine, con esta película de Burning. Este poema se llama March o Marzo, lo traduje, de Alex Dimitrov. Y dice, Marzo, cada vez que me siento cerca de entender el mundo, la tetera blanca en mi estufa suena y me levanto, atendiéndola con molestia y con el placer de la taza de té sin hacer. Así es como se vive en marzo, o quizás siempre, una palabra poco convincente en cualquier contexto. El azul dorado en las ramas nocturnas. ¿Cuál es nuestro papel en la obra? ¿De quién es el turno de mostrar competencia y conocimiento en la ausencia de ambos? Incapaz de sentir algo contra el viento, sé que es primavera. El tiempo me lo dice. Nunca, igual de poco convincente, he sido alguien con fe en el orden y la ley humana. El amor es impredecible. La primavera llega sin más. Qué bonito. Y con esto terminamos. Nos vemos en la siguiente sección de su podcast favorito. Bye bye. 이제 진실을 얘기해봐. 진짜. 이 정수.